Buenos días, gracias por continuarse informando a través de su canal de YouTube One World. Esta vez vamos a hacerlo primeramente saludando a todos nuestros televidentes en cualquier lugar del territorio nacional, en cualquier ciudad de los Estados Unidos, de Canadá, de Europa, de Australia. Un saludo a todos porque hoy es 22 de junio y estamos celebrando el Día del Maestro y la Maestra. Y qué bien, vamos a hacerlo con un maestro que viene de ser viceministro de Educación y que luego, o cuando, yo siempre recuerdo esto, cuando él dejó la escuela para asumir como viceministro de Educación, les prometió a los padres de familia y a los alumnos de su escuela que regresaría inmediatamente, terminara su periodo como funcionario, como viceministro, regresaría a su escuela y así lo hizo. Me refiero al licenciado Francisco Castaneda. Licenciado, muy buenos días. Muy buenos días y siempre es un gusto dirigirme a todo el Magisterio Nacional, en especial a esos maestros y maestras combativos de antes 21 de junio y de todas las organizaciones magisteriales del país en general, porque más allá de nuestras diferencias de método, de nuestras diferencias en cómo abordar las situaciones más apremiantes del país, somos compañeros maestros y maestras. Y en especial a antes 21 de junio, con una historia de más de 50 años de lucha por las grandes transformaciones de nuestro país, y aquellos maestros y maestras también, que son muchos, que no se agremian a ninguna organización magisterial, pero que juegan un papel importante y protagónico en la transformación que este país necesita y que los contextos actuales nos están exigiendo más beligerancia, más trabajo de gremios, más trabajo de maestros, con más compromiso con el pueblo salvadoreño. Licenciado, creo que es bien importante el trabajo, el papel del maestro, de la maestra, es determinante. A partir de aquí creo que no hay que cansarse de decir que cada país necesita tener al mejor equipo o al equipo más preparado, que son los maestros, porque de acuerdo a cómo esté el magisterio, así es el conocimiento que se va a transmitir a sus alumnos. Por eso creo que es un día para pensar en que todo aquel que está desempeñándose como maestro, como maestra, aquel que está estudiando, aquel que piensa que quiere ser maestro cuando sea grande, que se dé cuenta que tiene que asumir una gran responsabilidad. Así es. La profesión de maestros es quizá la más estratégica, la más maravillosa profesión. Yo en lo personal, si volviera a nacer, volvería a elegir ser maestro, y ha sido también una de las profesiones, quizás la más olvidada de las políticas públicas de Estado. A pesar de que hemos tenido recientemente experiencias importantes de discutir en serio la dignificación del Magisterio Nacional, después de un año que hubo un cambio de gobierno en este país, se ha denotado un olvido al magisterio, incluso en tiempos del COVID, donde los maestros y maestras no hemos dejado de trabajar. Hemos estado vía WhatsApp grabando audios de clases, hemos estado por videollamadas, luego reforzando con guías escritas, hasta la plataforma Classroom que nosotros la trabajamos en el gobierno anterior, que ha estado haciéndose un esfuerzo importante a través de Canal 10. El uso de toda esa plataforma, de la nueva forma de enseñar en matemáticas con SMATE, que fuimos nosotros también los que diseñamos. Todavía conservamos los primeros libros donde aparecen los nombres de nosotros, que fuimos los que revisamos, los que impulsamos. Dejamos también
ya prácticamente en borrador, ya para las primeras ediciones de Eslengua, que es el complemento a Esmate, que es para modernizar y que lleguen materiales revisados y validados por más de 5,000 especialistas en las distintas áreas dentro del plan de formación docente que tuvimos y que yo esperaba que ya en el primer semestre de este año fueran entregados también los libros de Eslengua, que es la nueva modalidad de cómo enseñar lenguaje y literatura en el país. Sin embargo, hemos denotado que ha habido cierta tendencia al tema seguridad y hoy pues es obvio al tema de salud, pero nos olvidamos que también los maestros jugamos un papel importante para el manejo de crisis, para el manejo de planes de prevención, para el manejo también de aspectos psicológicos que son tan importantes, no solo para el niño, no solo para el escolar, sino también para toda la familia y para toda la comunidad educativa. Y hemos visto prácticamente que el gremio docente, aunque ha estado también en primera línea trabajando, tal vez no tratando de forma directa la pandemia, pero sí trabajando en los aspectos disciplinares de los niños, en los aspectos psicológicos. No aparecemos en las prioridades ni en el discurso del actual presidente de la República. Sin embargo, los maestros y maestras estamos inmersos en las realidades de nuestro país y por eso es que en el marco del Día del Maestro parece que cada día se reafirma la necesidad de tener buenos y mejores maestros, que lo mejor de nuestros países latinoamericanos, caribeños y en especial en El Salvador, elijan la mejor profesión para los mejores estudiantes y que se conviertan en los mejores maestros de nuestro país, que no solo transfieran conocimientos, que no solo desarrollen contenidos, sino que sean capaces de transformar las realidades en que vive nuestra gente para que no solo dominen la técnica y el método, sino también sean verdaderos agentes de transformación social y también que sean los que fomenten esos valores de solidaridad, esos valores de complementariedad tan importantes en momentos de crisis y que es la salvación que nos queda en los próximos años después de que se levante los estados de emergencia. Post pandemia vienen momentos difíciles y los maestros y maestras vamos a jugar un papel estratégico para que las familias más pobres de nuestros países tengan dignidad y sobrevivan de la mejor manera a estas situaciones difíciles que apenas estamos queriendo salir del primer capítulo. Licenciado Castaneda, creo que no hay que olvidar que el Magisterio Nacional tiene larga data ya en El Salvador y qué mal sería que un maestro no conozca la historia del Magisterio Nacional. ¿Cómo operaba el Magisterio Nacional antes de 1965? Sería importante conocer esa historia y todo también los cambios que se generaron buscando una dignificación a partir de 1965 con las grandes jornadas magisteriales y todo ese proceso que se ha venido de lucha para inclusive contar con una ley muy propia. Hay que decir, hay muchas leyes, pero quizás los maestros deben de reconocer que son unas de las mejores leyes que en primer lugar protege, garantiza la estabilidad del maestro. Eso ningún maestro lo puede negar y qué mal aquel maestro que no reconozca que cuenta con una de las mejores leyes del país. Así es, el Magisterio Nacional siempre se ha caracterizado por ser los baluartes y los impulsores de las grandes transformaciones de nuestro país y que lo que más se recuerda son esas grandes movilizaciones del magisterio de las décadas de los 60 y de los 70, de los 80 incluso,
Sin embargo, también hay que comprender que los últimos 30, 40 años entramos en procesos de búsqueda de acuerdos y entendimientos para estabilizar el país, y eso también como que mete en el congelador esos procesos de transformación que se construyeron desde la calle, desde la escuela, desde la clandestinidad. Sin embargo, esto es cíclico, Guido, y yo no me voy a quedar a señalar que el magisterio de este tiempo es más sumiso, es más callado, más pasivo, porque esto es cíclico. Y creo que en el país es cuestión de tiempo en que los gremios magisteriales por fin encuentren la llave de la unidad e impulsemos transformaciones importantes para nuestro país. De hecho, sigo conversando con distintos dirigentes gremiales y maestros incluso independientes que no están agremiados, pero que no están tan alejados de la realidad como algunos creen. Es más cuestión de tiempo. Yo creo que después de que se estabilice la situación de pandemia en el país, vamos a ver esfuerzos importantes de unidad en el magisterio y de impulsar esas reivindicaciones, pero más que reivindicaciones, luchar por ese modelo de educación pública que ha sido producto de muchas luchas y que están de alguna manera inmersas en esas leyes importantes, como usted lo decía, en la Ley General de Educación, en la Ley de la Carrera Docente, en la Ley de Educación Superior, en la Ley del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial, en la Ley de la Caja Mutual y más reciente en la Ley de Protección Social Universal. Ya se denota descontento de la inmensa mayoría de directores y directoras del país, producto de que se les ha notificado que los fondos con cargo a presupuesto escolar, que ya era de hecho deficiente en el sentido de los requerimientos que necesita cada una de escuela, han sido notificados que prácticamente no van a llegar en este año. Y lo más seguro que para pagar esos más de 4.000 millones de dólares en que se ha endeudado el Estado salvadoreño el otro año, seguramente, y conozco ciertas personas que todavía están en el gobierno actual, que de alguna forma también estuvieron en el gobierno anterior y que algunos compañeros no quisieron escuchar, que no daban reflejo de ser gente verdaderamente que sintiera como nosotros, y que ellos siempre han denominado gasto público a la inversión en educación, y que siempre cuando había crisis de recursos veían dos fuentes inmediatas de cómo recuperar recursos: recortes al gasto social, como le llamaban ellos, en el área de educación específicamente, y aumento al impuesto al valor agregado, ¿ya? Y recorte al personal que labora en todo el aparato estatal. Entonces, no va a ser algo extraño que iniciando el próximo año hayan recortes en programas importantes. Ya de hecho este año se han denotado en alfabetización, en huertos escolares, granjas, ha venido en detrimento el paquete escolar, ha venido en detrimento programas importantes de formación escolar, el almuerzo escolar que lo habíamos iniciado ya en más de 600 escuelas bajo el modelo de escuela inclusiva de tiempo pleno, que ya lo están extrañando en las escuelas públicas, y que presupuesto escolar, más de 43 millones de dólares que destinábamos en el último periodo de gobierno, del que yo con a mucha honra fui parte, que esos 43 millones de dólares ya no van a llegar a las escuelas públicas y van a comenzar las carencias en las escuelas públicas, y eso prácticamente deteriora esas reivindicaciones históricas que fueron impulsadas por muchos compañeros y con los cuales nosotros también anduvimos en las calles impulsándolos desde que éramos maestros rurales, y que de alguna manera esto va a afectar grandemente al país y
si los programas de alimentación y salud escolar se vienen abajo y se deterioran, vamos a tener problemas muy serios también de desnutrición infantil, más que todo en la zona rural, y lo que deriva también de no tener a disposición los mejores alimentos para nuestros niños y las enfermedades que eran ya prácticamente inexistentes en el país pueden comenzar a aflorar en las zonas rurales de nuestro país. Por lo tanto, creo que no me quedo con el hecho de que hoy los maestros de esta generación están muy pasivos, sino que es cuestión de tiempo y creo que después que esto se estabilice, bueno, este año ya debe de aplicarse el artículo 33 de la ley de la carrera docente, donde los maestros, según ley, tienen el derecho para su revisión o aumento o nivelación salarial y que de alguna manera hasta este día, según he escuchado por algunas gremiales, no ha habido ni siquiera un acercamiento para poder iniciar el proceso de negociación que tendría que aplicarse a partir del presupuesto del próximo año. La Universidad de El Salvador, después de tener aumentos permanentes en los últimos 5 años, pues hoy se denota que lejos de aumentarles presupuestos han tenido algunos recortes y igual creo que es cuestión de tiempo en que la Universidad de El Salvador también salga a las calles. Interesante, creo que como nunca o siempre, mejor dicho, hay que revisar cuando se recibe una oferta electoral, porque de entrada le pueden estar mintiendo, aunque yo sé que aspectos como la educación debemos continuar soñando que ojalá un día el presupuesto para educación en El Salvador fuera del 6%, como es en muchos otros países. En Costa Rica está arriba del 6%, en nuestro país está muy bajo. Y con un presupuesto muy bajo, no es cierto que va a haber mantenimiento a la infraestructura, no es cierto que van a haber incorporación de nuevos programas, no es cierto que va a haber reivindicación también para el Magisterio Nacional. Creo, licenciado, que es necesario también en este día que se está celebrando el Día del Maestro y la Maestra en El Salvador, recordar los esfuerzos que se hicieron, y no es porque lo estemos diciendo nosotros, o más allá de que algún maestro lo reconozca o no, sino cómo los organismos internacionales reconocieron en el avance, en el desarrollo humano desde la educación en lo que respecta al cumplimiento de los retos del milenio. Es correcto, tuve la dicha de ser uno de los que más impulsó el tema de alfabetización en el país, el tema de modalidades flexibles que estaba bastante descuidado, que por cierto hace un par de días se comunicaban conmigo algunos que están al frente de la educación de jóvenes y adultos en el país, que lamentaban que ya no les habían entregado los libros de texto de matemáticas que nosotros también antes de entregar el gobierno le transferimos a los más de 43,000 estudiantes que teníamos activos en las nocturnas, en la modalidad a distancia, en la modalidad virtual, en las pruebas de suficiencia, que les entregamos libros porque ellos también son parte del sistema y también ellos tienen derecho genuino a la educación. Entiendo que las asistentes técnicas de primera infancia, más de 260 asistentes técnicas de primera infancia, no han sido todavía contratadas a esta altura del año y siempre con ellas iniciábamos el año de la primera infancia en el mes de abril. Tenemos el tema de huertos y granjas que nos dio un reconocimiento la FAO, que por cierto, ayer que ordenaba un montón de documentos y siempre actualizándome con algunos datos, encontraba la nota que me enviaron de la FAO en septiembre del año 2018, donde me pedían que yo fuera a recibir el premio por las mejores prácticas en alimentación y salud escolar vinculado al tema de la productividad con huertos y granjas a Buenos Aires, Argentina, que por alguna falta de consideración de algunos compañeros
del gabinete me negaron el derecho a que lo fuera yo a recibir, porque a mí me había invitado la FAO, me había pagado boletos aéreos, me había pagado alojamiento, pero a última hora no me permitieron salir y yo igualmente me quedé trabajando silenciosamente siempre al frente del ministerio, asumiendo incluso algunas responsabilidades que no eran directamente mías, pero que tenía que responderle a nuestro pueblo, a nuestro presidente, y lo asumía con la mayor disciplina posible. Pero también la Fundación Europea que lucha para la erradicación del analfabetismo, en Oxford, en Inglaterra, también le entregaron al país el premio por ser un país pionero en erradicar el analfabetismo, que igual hoy este gobierno lo ha desechado. Y la FAO también ese premio era vinculado, como usted ya lo decía, a la obtención de los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con hambre cero, eliminación o erradicación de la pobreza y todo lo que tenía que ver con equidad y lastimosamente pues algunos creo que no tanto fue el hecho de que lo olviden o lo hayan olvidado, creo que nos faltó a nosotros como gobierno atrevernos a dejar un fondo especial para publicitar más todos esos logros. Mire, este gobierno este año aún en pandemia tiene 22 millones de dólares en publicidad y eso no los ha tocado para llevarlos a las necesidades de la gente, sino que los mantienen y vemos spot de hasta 5 o 7 minutos en todos los canales de televisión y sabemos el costo de un minuto al aire, el costo de producción de esos spots y pero la gente se queda con lo que le están proyectando, no el costo que eso tiene para el país. Y creo que fueron cosas que nosotros, en los que tenían esa responsabilidad, debieron ser más agresivos para que la gente estuviera más informada y comunicada. Sin embargo, le puedo decir de que a mí de forma privada me escribe mucha gente, incluso periodistas, incluso gente también de algunos organismos, y me dicen de forma privada que resienten mucho la ausencia de nosotros en el ramo de la educación, al menos desde la parte titular, y creo de que han sido otros aspectos que hay que analizar lo que llevaron a debilitar la imagen de la gestión, pero la gente que más informada está y debidamente informada reconoce todos los aportes que dimos, los reconocimientos internacionales obtenidos y que de alguna manera también eso se reflejó en indicadores históricos en el ramo de educación que estaban golpeados, que estaban en retroceso, que tenía que ver con el ausentismo, que tenía que ver con la repitencia, tenía que ver con la deserción escolar, que la llevamos a los mínimos históricos y que dejamos una plataforma y un legado importante en los distintos temas que hoy solo ha cambiado de nombre, quienes los conducen y quienes aparecen hasta en las producciones que nosotros dejamos. En primera infancia dejamos el premio Maura Echeverría, donde se producen hoy las libretas Lluvia de Estrellas para los infantes de 0 a 3 años, con las rondas, con las adivinanzas, con los cuentos escritos por los poetas salvadoreños. Dejamos los programas de moral, urbanidad y cívica, dejamos los libros que le decía al inicio, es mate, es lengua, y ya estábamos analizando el tema también de ciencia, y así le podría enumerar una gran cantidad de producción. No solo tuvimos estabilidad en el magisterio a través de las negociaciones permanentes con el magisterio, honrando la revisión salarial y sus necesidades básicas durante estos 3 años, sino también fuimos capaces de producir e impulsar un plan agresivo de formación docente que extrañan muchos maestros y maestras a un año de que hubo cambio de gobierno,
Pero como le digo, todo esto es cíclico y estoy plenamente convencido que más temprano que tarde el magisterio va a salir y va a exigir el lugar que le corresponde y ahí estaré yo con ellos, primero Dios. Licenciado Francisco Castaneda, creo que con respecto a lo que usted decía anteriormente, se trata de cuidar, de invertir bien los recursos, pero nunca estuve de acuerdo con ese abuso que se hizo del concepto de austeridad, sobre todo en el segundo gobierno del FMLN, sin llegar a lo que está ocurriendo, que ahora hay derroche, totalmente derroche de recursos que no sabemos cuál va a ser el resultado. Creo que si se hizo algo también por el Magisterio Nacional, por supuesto que sí, usted mencionaba la reforma al artículo 33 de la Ley General de Educación, toda la reforma que se hizo también para los maestros que sufren enfermedades discapacitantes, toda la reforma en el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial, el mismo incentivo docente, que a lo mejor un día de esto van a entregar la primera parte y la otra en diciembre, que fueron $300, que hay que decir que durante los gobiernos del Partido Arena únicamente se lo daban a los maestros de aquellas escuelas que salían bien evaluadas, entre comillas. Cuando llegue el primer gobierno del FMLN, la orden es que se le dé a todos los maestros. Y ya para el año 2019 se saca un nuevo decreto que se convierte en ley de la República, en donde se le entrega a todos los maestros y que ahí hay una variación de acuerdo a lo que ganan, porque hay que decir que las últimas categorías tienen un salario mejor equilibrado por las categorías y entonces les descuentan más de renta, salen más afectados en el bono, pero este es un tema que es permanente, es ley de la República, no es una canasta que se le lleva una vez en la vida, no, es un incentivo docente para toda la vida, así que decirlo, licenciado. Sí, a pesar de todos los bloqueos, recuerdo que dejamos ir más de, recuerdo que era alrededor de 20 millones de euros que la cooperación italiana quería dar al Estado salvadoreño y que iba directamente al ramo de educación. Recuerdo que era, parece que el 0.01% de interés y que si ese préstamo de esos 20 millones de euros se ejecutaba de forma exitosa, teníamos la posibilidad de que esa deuda fuera condonada. Todo a modernización y a la digitalización de la educación en el país. Lastimosamente, nunca se quiso en la Asamblea Legislativa negociarlo y dejarnos a nosotros todo el proceso administrativo de la ejecución. Tanto costó no adquirir los 70, 80 millones de dólares para el hospital en Rosales. Y a pesar de todos esos bloqueos, siempre se cumplieron con las responsabilidades, siempre se cumplió con el magisterio, siempre se negoció con la mayoría de gremios los aumentos salariales. Recuerdo que en un momento dado fue del 5%, luego fue $100, igual para todos. Siempre insistí que no había que tener miedo de meter esos $100 en el sueldo base de los maestros y maestros, y lo dije incluso en reunión de gabinete, que no había que temer. Se dejó proyectado para que se hiciera a partir de este año. Lastimosamente ya no nos quedó el tiempo para hacerlo nosotros, y eso de alguna manera podemos decir con datos concretos y reales que el magisterio, en la medida de las posibilidades, sin llegar a endeudamiento del país, se les respondió de la forma más razonablemente posible y financieramente posible, y tuvimos siempre un diálogo permanente con todas las gremiales y con los maestros que de forma individual nos buscaban, y tratamos de dar respuesta a la mayoría de problemas del Magisterio Nacional, y creo que es lo que hoy muchos maestros comienzan a resentir, y yo espero
que leamos entre líneas el asedio informativo que existe, que tengamos cuidado con los periódicos digitales que sin que tú te suscribas te llega la noticia. Bueno, uno de los más que ataca, si tú en un momento dado dices algo negativo, pues Cronio, Última Hora, La Británica, que son periódicos digitales que están prácticamente en una línea de ataque a todo el que observa o que no está de acuerdo en determinadas decisiones del gobierno y te hacen unos ataques despiadados que no construye cultura, no construye información y que de alguna manera es los medios a través del cual se informa también muchos salvadoreños y salvadoreñas fuera del país y que eso no deja de incidir en la percepción que ellos tienen del país, que es muy distinta a la realidad de los que vivimos acá dentro del país y que muchas veces ellos también inciden en sus familias que reciben su remesa o reciben algún beneficio económico de parte de ellos y lo hacen sobre la base de información que no es la que verdaderamente está sucediendo en este país. Licenciado, el tiempo se nos ha terminado. Quisiéramos en el marco del Día del Maestro hacerle un llamado al Magisterio Nacional sobre cosas que son responsabilidad de Estado. Cuando había un alto porcentaje que no sabía leer y escribir, no era responsabilidad de la persona, era responsabilidad, una deuda del Estado. Hoy con el COVID-19, cuando decimos que tenemos mala cultura de higiene y que nos quieren culpar a nosotros, no, es una deuda que tiene el Estado salvadoreño. Y cuando, por ejemplo, hablamos que tenemos problemas hoy de que no queremos entender la memoria histórica, que no queremos entender los procesos políticos, esa también es responsabilidad de Estado. No podemos exigir, por ejemplo, tener una formación política adecuada, una formación histórica adecuada, sino es el magisterio quien primero tiene que estar con un alto conocimiento sobre procesos políticos y procesos históricos. Ese llamado creo que es importante en el Día del Maestro, licenciado. A los maestros nos exige el mundo actual y las realidades actuales ser autodidactas permanentemente, buscar distintas fuentes de información, chequear, revisar, interpretar esa información y tomar nuestras propias posiciones, no repetir lo que otros digan, sino que analizar y retomar lo que verdaderamente es razonablemente correcto. Y saber lo básico de todos. Es importante manejar datos incluso de la región y manejar datos de otros países, porque aquí nos metieron en una situación de miedo hoy en medio de la pandemia y te ponían de ejemplo, miren, si no seguimos las medidas de cuarentena especial, vamos a estar igual a Italia, vamos a estar igual a España, vamos a estar igual a Brasil. Vamos a estar igual a China, vamos a estar igual a Nueva York. Pero ¿cuántos habitantes tiene Italia? Más de 60 millones de habitantes. ¿Cuántos habitantes tiene España? Más de 70 millones de habitantes. ¿Cuántos habitantes tiene China? 1.450 millones de habitantes. ¿Cuánto es la extensión geográfica de Italia, la extensión geográfica de España? El Salvador puede caber 10 o más veces geográficamente y no digamos cuántas veces El Salvador puede caber en la Gran China o cuántos habitantes tiene el estado de Nueva York. Pero aquí te ponían ejemplo eso y ya la gente se sentía que éramos igual a Italia, a España. Entonces, y así estuvimos casi 90 días de encierro. Es natural que debemos de tener hábitos, debemos de respetar protocolos. Yo personalmente no salgo, al menos que sea necesario o cuando voy a dejar ayuda humanitaria.
no salgo solo por ir a traer algo que no es esencialmente para la vida, pero tampoco voy a aceptar que nos hayan endeudado para más de 30 años aquí en el país, cuando tenemos un ejemplo cercano en Costa Rica que sin endeudar al país, ya levantaron hasta los hospitales provisionales que habían creado. Es el primer país en todo Iberoamérica que inició su liga deportiva incluso, ¿no? Entonces, ¿por qué razón nosotros utilizamos una pandemia para fines políticos que con datos técnicos que nos permitan, ¿ya?, que nuestras familias salvadoreñas, que no están preparadas para un encierro de 90 días, porque aquí nosotros no tenemos capacidad de ahorro, y muchas personas que hasta hoy han recibido un subpaquete de alimentos, pero estuvieron prácticamente casi 3 meses en unas condiciones muy precarias. Pero ¿cómo comprender que este paquete no dura 3 meses, pero que además lo vamos a pagar todos los salvadoreños y las salvadoreñas? Es el papel de nosotros los maestros y los educadores. Explicarle con datos reales a nuestra gente para que no sean movilizados a aceptar lo que no está bien en el país y a rechazar. Desgraciadamente, licenciado, son muchos maestros los que andan diciendo, por primera vez en la vida, por primera vez un presidente nos ha entregado. No, no es eso. Para siempre les ha entregado el incentivo docente. Eso sí es ley de la República hasta que se muera el docente. Un saludo muy especial al Magisterio Nacional en el Día del Maestro. Tienen un papel muy protagónico en el desarrollo y el futuro del país. Son muy estratégicos, muy abnegados, pero también muy grande la responsabilidad que tienen para el futuro de este país. Le agradecemos la atención a todos nuestros televidentes. También un saludo al licenciado Francisco Castaneda, ex viceministro de Educación, ahora profesor allá en aquella escuelita, Las Cristalinas, San Cristóbal La Frontera, ¿sí es verdad? Candelaria de la Frontera. Candelaria de la Frontera, Las Cristalinas, Candelaria de la Frontera. Un saludo, maestro. Gracias a ustedes y bendiciones a todos los maestros de nuestro país. Un abrazo fuerte y dejar los fanatismos y ver las realidades a profundidad de nuestro país para ayudar a que este país se democratice y encuentre el rumbo de crear el sistema político más acorde a las realidades de nuestro país. Muchas gracias y bendiciones para todos y todas. Muchas gracias.